¿Cómo están, iglesia? Iglesia Vida. ¿Qué tal? Bendecidos y sorprendidos nuevamente. ¿Dónde está el pastor Marco? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, saludos desde algún lugar del gran mundo. Les manda muchos saludos, ¿ok? Así que estamos aquí en esta tarde muy contentos. Siempre es un honor poder estar una vez más compartiendo con este hermoso pueblo, Iglesia Vida. Así que quiero, bueno, si ven, estamos concluyendo una serie. Tengo aquí mi camisa representativa de la serie, ¿sí? De héroe a superhéroe. Y ya les iba a decir, traje mi camisa de Capitán América, para que vean qué tanto sé de estos superhéroes. Y mi hija me iba a matar y me decía, ¡es Capitán América! Es Iron Man. Pero como no soy man, soy Iron Woman. Así que, y no encontré mi camiseta de mi superhéroe favorito, realmente. Siempre, 100% el Chapulín Colorado. Yo sé que sí. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Lorena y estoy aquí en esta iglesia sirviendo desde hace ya un par de años. No voy a decir cuántos para no delatarme, que tan vieja soy, aunque algunos ya saben. Pero estoy aquí sirviendo en esta iglesia ya hace un rato, hace un tiempo. Y pues como les decía al principio, esta tarde vamos a concluir esta super serie. Yo sé que lo del Chapulín Colorado era un chiste, pero es la verdad. Quieras o no, es ese superhéroe que se ganó el título a mucho pulso, ¿no? Por su torpeza, por su comicidad, por su gracia. Y de alguna u otra forma nos educó el Chapulín Colorado, nos culturizó. Para los que no somos de México, realmente nos enseñó a amar a México. Realmente nos enseñó a tenerle mucho cariño a México y aprender de su cultura y de sus costumbres. Así que yo siempre lo voy a recordar, aunque no voy a hablar de él en esta tarde. Siempre lo voy a recordar a Chapulín Colorado con sus refranes cruzados, siempre con sus dichos únicos. Pero en esta tarde, de verdad que más allá de hablar y de ponernos la camiseta y de hablar acerca de superhéroes irreales y de hablar de personajes ficticios, los cuales se nos han sido presentados obviamente a través de la gran pantalla, y en base a los cuales hemos tomado ejemplo, se han venido dando ejemplos de lo que realmente significa ser a lo mejor un superhéroe. Hemos tomado la base, pero más allá de eso y más allá de pensar en estos héroes ficticios, hay un grupo de personas que yo sé que muchos de ustedes conocen, y si no es así, los invito a que investiguen acerca de ellos. Y también son de México. ¿Cuántos conocen el grupo de los topos? Los topos de eso. A pesar de mi descendencia española, maya, pipil, me cuesta pronunciar esa palabra, nunca la sé pronunciar. Así que me voy a limitar a decir los topos. Ustedes saben que este grupo que para mí son grupo de superhéroes tras bastidores, obviamente, es un grupo de hombres que surgió así espontáneamente tras el terremoto que sufrió México, el gran terremoto que sufrió México allá en 1985, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Surgió este grupo de hombres que se levantaron y de manera espontánea fueron a las zonas de desastre, a las zonas de más impacto, y comenzaron a ayudar, comenzaron a hacer rescate de personas que todavía se encontraban bajo los escombros y estaban vivos, y por qué no decir no, también rescatando personas que ya habían perdido la vida. Y este grupo de hombres creció. Si ustedes buscan información de ellos,
se llegó a formar en un equipo profesional, en un equipo que ha asistido y ha ayudado en muchos desastres naturales, terremotos de Japón, terremotos en México, terremotos en El Salvador, Haití, tsunami de Indonesia, todas esas zonas de desastre. Estos hombres han estado ahí y han realmente ayudado a rescatar miles y miles de vidas. Tarea que si no hubiese hecho realizada por este grupo de hombres, ¿cuántas más vidas no se hubiesen perdido? ¿Cuántas más vidas no estuvieran ahorita dando un testimonio de que sobrevivieron? Gracias a la intrepidez de este grupo de personas, gracias a ese deseo de ir y tenderle la mano a quien más lo necesita, porque es una asociación sin fines de lucro, no les pagan, viven, obviamente, pues hay donaciones y viven por parte de esas donaciones, pero su interés no es lucrativo, su interés es el servir, el servicio a su país, el servicio más allá que trasciende las fronteras de México, ayudar a la persona que está en necesidad. Pero en esta tarde tampoco es la prédica o el mensaje acerca de los topos. Es nada más una representación, porque si usted se presentara, si usted y yo quizás nos presentáramos, vamos a suponer, allá en México, en la Ciudad de México, donde ellos está su central, su organización, y alguno de nosotros llegara y dijera al jefe, quizás al que está al mando, oiga, señor topo, ¿sabe qué? A mí me gustaría ser topo. ¿Qué cree que me dirían? ¿O qué cree que le dirían a usted? Lo más seguro es, lo que me preguntarían sería, ¿por qué quiere ser topo? Y tal vez mi respuesta sería, pues porque realmente fíjese que me he observado en el espejo y veo que mis maxilares superiores son un poco prominentes. O sea, explíquese, ¿a qué se refiere? Hábleme en un lenguaje más popular. Y yo creo que para ser más clara le diría, bueno, es que creo que soy un poco trompuda. O usted es un poco trompudo, entonces califico para ser topo. ¿Creen ustedes que ese sería el requisito para ser un topo? Aunque el nombre sea topo, obviamente. No, va más allá de eso, va más allá de que yo me considero que puedo ser topo. Va más allá. Y partiríamos de cuáles serían mis motivaciones. ¿Por qué lo quiero hacer? Pero en esta tarde quiero hablarles de 3 personajes específicos, que en lo personal son superhéroes tras bastidores, superhéroes de los que no vamos a encontrar historias ahí en la pantalla grande, superhéroes de los cuales no vamos a pagar un ticket o un derecho de asiento para ir y mirarlos. Y uno de ellos, el primero del cual me gustaría hablarles es este personaje que está acá, si lo puedes poner por favor, Esteban. ¿Te parece? Esteban. Sé que muchos de ustedes habrán escuchado acerca de la historia de Esteban. Y si no lo han escuchado, esta tarde lo van a conocer un poco más. Y creo que cuando todos pensamos en Esteban, lo primero que pensamos y lo primero que se nos viene a la mente es cómo Esteban murió. ¿Cierto o no? Es la forma en la que Esteban murió.
siendo el primer mártir de la iglesia. Esteban vivió en una época sumamente difícil. Y es un superhéroe que, a pesar de toda esa circunstancia, sirvió de una manera apasionada. Y lo vemos a lo largo de su vida, porque curiosamente la mayoría conocemos cómo Esteban murió, pero muy poco sabemos cómo Esteban vivió. Y este personaje emerge dentro del contexto de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba recién alumbrando. Jesucristo había muerto, había resucitado, había comisionado a sus discípulos. El Pentecostés había venido, el Espíritu Santo se había derramado y la iglesia había sido empoderada. Comenzaban los primeros cristianos a resurgir. Comenzaba la iglesia a tener un cuerpo físico. Pero déjenme les cuento brevemente que esta situación no era nada fácil para los primeros cristianos. Los judíos que se convertían al cristianismo eran prácticamente segregados por su propia gente. Eran marginados, si tú pertenecías a la familia Martínez, por decir así, por poner un ejemplo, y te convertías al cristianismo, dejabas de ser el judío Martínez, porque te segregaba tu propia gente, porque ya eras un hereje. Entonces, por eso es que nosotros encontramos en el libro de los Hechos el relato de que la iglesia era unánime, que la iglesia, los primeros cristianos tenían todas las cosas en común, porque les tocaba compartir a lo mejor ropa, compartían un techo, compartían alimento, y esa era la forma en que la iglesia se iba estructurando e iba creciendo. Pero los discípulos estaban muy, muy ocupados en la tarea de evangelizar, en cumplir la misión que Jesucristo les había encomendado. Y entonces, esas tareas extras, por decir así, de acomodación, de logística, de ayudar a la gente, de repartir los alimentos, de velar por las viudas, por los huérfanos, pues se les estaba complicando un poco. Y los mismos judíos malintencionados, religiosos, me agacho, valga el comentario, ellos mismos hablaban en mal y señalaban a los discípulos y les decían: ¿cómo es posible que ustedes estén descuidando la repartición de alimentos para esta gente? ¿Cómo es posible que las viudas estén descuidadas? Entonces, a los discípulos les surgió la idea de levantar un grupo de 7 diáconos. 7 diáconos, de los cuales iban a ser hombres de renombre, hombres con reputación buena, y hombres que se dedicaran a estas tareas. Y entre esos hombres estaba Esteban. Y Esteban era un hombre que había tomado prácticamente como el liderazgo de ese grupo de personas, al igual que Felipe, son los que más la Biblia nos menciona. Y se le da esta tarea, y Esteban la cumple con la mayor, quizás, diligencia que podemos nosotros encontrar en una persona. Esteban, un hombre lleno, según nos cuenta el relato bíblico allá en el libro de Hechos, capítulo 6.
Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Fíjese bien que la primera característica que se nos presenta de este personaje y de este hombre, se nos señala lo que Dios estaba haciendo en su vida. Era un hombre, dice, lleno de la gracia de Dios. Y a la vez hacía señales y prodigios asombrosos. Era un fiel seguidor, era un fiel alumno que seguía los pasos de su maestro, de Jesucristo. Pero debido a esto, debido a las señales y a los prodigios que hacía y debido al denuedo con el que este hombre se había levantado, era el candidato perfecto para que los líderes religiosos sintieran lo que habían sentido por el maestro también. Sintieran rabia, sintieran envidia. Su corazón creo que ardía internamente por la envidia que le tenían, por el rechazo hacia Esteban, porque no era posible que de entre ese grupo de locos cristianos se levantara alguien mejor que ellos y que el pueblo comenzara a creer en ellos y que el pueblo comenzara a ver que lo que Jesucristo había hablado era cierto. Entonces, sigue el relato y pasa esto. Según nos cuenta el libro de Hechos, así brevemente les explico. Se levanta un grupo de hombres y de mujeres, yo no sé, y dicen, bueno, vamos a encontrar la forma, ¿no?, de bloquear a este hombre. Y comienzan a inventar, y comienzan a levantar calumnia en contra de Esteban. Y dicen, no, es que hemos encontrado a este hombre hablando de la ley de Moisés, en contra de la ley de Moisés y en contra del templo de Dios también. Dos cosas que para los judíos eran sumamente delicadas. Para los judíos, hablar de Moisés y hablar del templo era un sacrilegio, era peor que hablar del Dios mismo. Entonces ellos dicen, levantémonos y digamos que él está hablando en contra. Y de esa manera lo aprenden y lo llevan ante el concilio, ante el Sanedrín, el grupo de hombres religiosos poderosos de ese tiempo, conformado por saduceos, fariseos y todo lo que termina en eos, feos también, creo que eran muy feos. Y curiosamente Esteban, en lugar de hacer su defensa personal, en lugar de pararse y decir, pues me han traído aquí a este concilio, era como, pues, era llevarlo ante el juez, ¿no?, ante un tribunal. Y díganme, y permítanme ustedes que yo me defienda y permítanme que yo me libere de estas acusaciones falsas que me están haciendo. No, Esteban se para y comienza a darles este discurso. Y podemos leer un poco más adelante. Y dice, hermanos, si vuelve por favor a la anterior, hermanos y padres, escúchenme. Fíjense bien, esta es la señal, la primera señal de que el discurso que este hombre, o que la vida que este hombre vivía era una vida llena de pasión por lo que hacía. Estaba convencido de lo que estaba haciendo y que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo con pasión, porque no pensó en defenderse a sí mismo. Y continúa y dice, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Se resistirán para siempre al Espíritu Santo? Continúa, por favor. Eso es lo que le hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido.
hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quienes ustedes traicionaron y asesinaron. ¡Wow! Imagínese usted que uno de nosotros se levantara y tuviera el valor de venir y pararse, no aquí, no estoy diciendo que acá, sino que ante un personaje, qué sé yo, político, que alguien osara, se atreviera. Bueno, no vayamos lejos, la situación que está viviendo nuestros hermanos en Venezuela. Pero esa gente que ha tenido el valor y ha osado levantarse, la han pagado con su vida. Pero este hombre se levanta y en lugar de hacer defensa personal y en lugar de acobardarse y tratar la manera de luchar por su vida y de escapar, se levanta y les dice en su cara sus verdades. Les dice pueblo terco, pueblo necio. Les dice en palabras parafraseadas un poco, asesinos. Ustedes son asesinos. Ustedes son los que a lo largo de la historia, y les hace un resumen desde que Dios le dio la promesa a Abraham, cuando le dijo, tu descendencia va a ser mayor que las arenas del mar. Les hace un resumen de cómo Abraham salió de la tierra y se estableció en esa tierra que ahora ellos están habitando. Y cómo engendró a Isaac, e Isaac a Jacob, y Jacob dio vida a los 12 patriarcas. Y cómo esos patriarcas, no los 12, pero la mayoría de ellos vendieron a uno de sus hermanos, que conocemos como José, y que hemos escuchado mucho de esa historia. Lo vendieron, siempre por el coraje, por la envidia, por los celos. Y cómo José se estableció en la tierra de Egipto y logró encontrar gracia y encontrar apoyo en el faraón. Cómo Dios usó la vida de José para bendecir a su mismo pueblo. Cómo cuando Israel estaba prácticamente a punto de perecer por hambre, José fue un aliciente en medio del desierto y pudo proveer comida para su propio pueblo. Y sigue relatando y habla cómo luego que José se levantó y se reveló a sus hermanos y llegó a tener poderío, se levanta un nuevo faraón y el pueblo vuelve a caer en decadencia y vuelve a caer en esclavitud y en opresión. Y entonces Dios tiene que levantar a otro personaje más, llamado Moisés, y lo levanta para liberar a su pueblo. Y cómo ese pueblo es liberado y llevado a través del desierto. Y Dios libera y cumple su promesa y los saca. Y el pueblo reniega igualmente de la bendición, reniega de la liberación que Dios ha hecho. Y hace ese resumen Esteban a este grupo de religiosos. Y le dice, aún Abraham adoraba a Dios en casas no hechas por mano humana. Les hace la historia de cómo Abraham y sus descendientes fieles habían adorado a Dios a través del tiempo, sin necesitar un templo. Porque el templo fue construido miles de años más tarde por el rey Salomón. Prácticamente estaba sentenciando su propia acta de muerte, porque estaba poniéndole limón a la llaga, a esa llaga abierta de los fariseos, a esa llaga que dolía, a esa llaga de religiosidad, de envidia, a esa llaga que no quería dejarse ser sanada por las llagas de Jesucristo. Y entonces Esteban hace este resumen y ustedes pueden deducir que la vida de Esteban, esa pasión se reflejaba en sus acciones,
se reflejaba en lo que él estaba viviendo, en lo que él estaba hablando, porque él no estaba lleno de temor, me imagino, sí tenía un temor humano, pero sabía en quién había creído. Y sabía que más allá de su vida física aquí, él tenía una promesa de su maestro. Imagínese confrontar a alguien que tiene el poder sobre su vida y alguien que pueda decidir si usted vive este día o muere. Si muchas veces nosotros no tenemos ni el valor de confrontar a nuestro propio vecino, qué sé yo, por decir algo, no tenemos el valor de hablar con la verdad y decir, esto no está correcto, esto no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. No tenemos ni siquiera esa capacidad, no tenemos esa valentía. Es mucho más difícil levantarnos frente a alguien que nosotros sabemos que nos puede condenar a muerte. Pero eso es lo que Esteban hacía. Eso es lo que Esteban estaba haciendo en ese momento. Entonces mira lo que hicieron ellos. Ellos se taparon los oídos. Ya los miro y me los imagino diciendo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, no me importa lo que diga. Con las manos y empezaron a gritar, se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a sobarlo y acariciarlo. No, comenzaron a apedrearlo, comenzaron a tomar piedras desde la más pequeña hasta la más grande y comenzaron a azotarlo, a apedrearlo, perdón. Imagínense qué muerte más cruel. Imagínense ese escenario. ¿Y Esteban qué decía? Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto si yo he creído en ti? Señor, pero si yo vengo a la iglesia todos los domingos, ya hago el sacrificio de estar sentado 1 hora con 15 minutos aquí. ¿Por qué yo? ¿No es cierto que nosotros nos quejamos de cosas tan pequeñas? ¿No es cierto que el Señor, pero por qué otra vez nevando? Señor, pero ¿por qué otra vez el calor? Señor, pero ¿por qué no me hiciste más alto? ¿Por qué no me hiciste más pequeño? ¿Por qué no me hiciste más flaco? ¿Por qué no me hiciste más gordo? Nos quejamos por tonterías. Que Señor, el hombre que me diste o la mujer que me diste, ¿por qué? No te la dio, te la agarraste. Nos lo agarramos o nos agarraron. Pero no, es una bendición su pareja. Bendiga a su pareja si la tiene ya a la par, bendígalo. Abrácelo. Y entonces está muriendo apedreado, está muriendo bajo la mano de los que deberían de ser sus propios hermanos. No en la fe, pero como descendencia. Está muriendo bajo la mano de un grupo de gente enardecida y cegada. Sin embargo, está diciendo esto. Está diciendo, Señor, perdónalos. Al igual que Jesucristo, estaba diciendo, Señor, perdónalos. Entonces vemos que Esteban vivió apasionadamente y murió apasionadamente. Murió de una forma apasionada. Tal cual había sido su vida, el reflejo de su muerte estaba siendo lo que él había vivido. Ese hombre que se había levantado, me imagino, como un servidor sin mucho renombre tal vez, pero que había entregado su vida al ministerio, que había tomado la decisión de creer en Jesucristo y ayudar a que su evangelio creciera y se expandiera. Ese hombre ahora estaba muriendo apedreado. Vemos que el legado de Esteban se ve reflejado en su pasión por la obra, definitivamente.
El legado de Esteban se vio reflejado en su pasión por la obra. Así que el segundo personaje del cual quiero mencionar en esta tarde es Bernabé. Bernabé también es un superhéroe del servicio, porque en esta tarde, señores, estamos concluyendo la serie titulada De héroe a superhéroe. Pero estamos hablando de los superhéroes del servicio. Bernabé es un superhéroe que sirve de forma intencional. Y vamos a ver por qué. Si ustedes se recuerdan, Bernabé era el compañero de fórmula del apóstol Pablo en sus viajes, para los que recuerdan, para los que no. Pablo, conocido como Saulo de Tarso, había sido uno de los protagonistas, perseguidores de la iglesia, y había sido testigo incluso de la muerte de Esteban. A lo mejor, yo no sé, la Biblia no lo aclara bien, pero a lo mejor hasta él lanzó piedras en contra de Esteban, no lo dudaría, porque sí era muy perseguidor de los cristianos. Pero años más tarde había tenido un encuentro personal con Jesucristo y su vida había sido transformada de una forma inexplicable, milagrosa. Y entonces, este mismo hombre que había perseguido a la iglesia ahora estaba siendo usado de una manera tremenda para proclamar el evangelio de las buenas nuevas. Estaba siendo usado para expandir las buenas nuevas de salvación. Y había encontrado su compañero de fórmula, Bernabé, y habían ido a un viaje misionero, el primer viaje misionero a la isla de Chipre. Habían ido a predicar a los gentiles, porque esa era la misión el llamado de Pablo, era predicar al pueblo gentil. Y Bernabé y Pablo habían llevado a un compañero. Y vamos a leer Hechos 15:36. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Pablo y Bernabé estaban revolucionando el mundo gentil con el evangelio de Jesucristo. Ahora estaban pensando en ir y regresar a un segundo viaje para ver la evolución de esta gente. No solamente habían ido a predicar, sino que estaban preocupados también por el crecimiento de esta misma gente que ellos habían evangelizado. Y dice, bueno, regresemos a esas ciudades y veamos cómo está la iglesia, cómo está creciendo. Y Bernabé, consciente en esto, está de acuerdo. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero sucedía algo con Juan Marcos. Sucedía que Juan Marcos en el primer viaje misionero les había fallado. Los había abandonado a medio viaje. Es decir, se había regresado para su casa. La Biblia no nos aclara por qué razón, no nos especifica qué había sucedido, qué sucedió exactamente, por qué decidió regresar. Solamente habla de que regresó y los dejó sin que el viaje haya terminado. Pero lo que Bernabé está planeando y por lo cual él está nuevamente con la intención de llevar a Juan Marcos, es porque él tenía un plan intencional. No lo estaba haciendo de forma espontánea. No había hecho un nombre solo por decirlo. No había escogido a esta persona solamente por escogerla, sino que tenía un plan intencional. Y vemos que otra segunda característica de un héroe del servicio es la intencionalidad. Pero Pablo se opuso, un héroe, el anterior que teníamos, un héroe tiene un plan que lo lleva a hacer cosas intencionalmente. Ahora sí, pero Pablo se opuso
terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Yo creo que cualquiera de nosotros también hubiese tomado la decisión de ya no elegir a la persona que nos había fallado una vez. Ya no darle la segunda oportunidad, porque ya nos ha fallado. ¿No es cierto que esa es nuestra naturaleza humana? Tendemos a hacer de lado a las personas que nos fallan. Tendemos a, incluso, quizás a darle la espalda a quien consideramos que no lo merece, a quien consideramos que no va a ser capaz porque ya nos ha demostrado. Y miren que era Pablo, y miren que era uno de los líderes más grandes. Y mi intención aquí ahora no es hablar en mal de Pablo, no es señalar a Pablo como el que está equivocado. Mi intención es señalar la intencionalidad de Bernabé. Porque mi intencionalidad, por más buena que sea, muchas veces puede encontrar obstáculos. Cuando yo soy intencional con lo que hago, cuando yo decido hacer cosas específicas para fines específicos, muchas veces voy a encontrar obstáculos. Y muchas veces esos obstáculos pueden venir de las personas que yo menos me lo espero. Porque ¿qué diríamos? ¿Cómo Pablo? ¿Cómo Pablo se estaba oponiendo? Pablo tenía sus razones y eran fuertes y eran válidas. Pero también Bernabé tenía sus razones para querer llevar de nuevo a Juan Marcos. ¿Quién tendría la razón? Ambos, posiblemente. ¿No es cierto que cuando nosotros tenemos un objetivo en mente y cuando muchas veces decidimos hacer algo y tomar la primera acción, a veces encontramos, oposición en las personas menos esperadas? ¿No es cierto que muchas veces a lo mejor vas a encontrar oposición en tu propia casa? A lo mejor va a ser la persona de la que tú más esperas apoyo la que más te va a fallar. A lo mejor tu mujer siente que tu pareja, que tu esposo, en quien tú más deberías encontrar el apoyo, es el que más frecuentemente te falla. O viceversa, ¿por qué no decir? Porque yo sé que las mujeres casi no cometemos errores. ¿No es cierto? ¿Por qué no decir, hombre, que la persona en la que tú más confías y quieres tener apoyo es la que menos te apoya en tus decisiones? Tienes sueños, a lo mejor quieres emprender un negocio y tu pareja no te apoya y encuentras el obstáculo más grande en las personas menos esperadas. Y eso le estaba pasando a Bernabé. Y miren lo que dice, continúa diciendo Hechos. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. ¡Guau! Sí, diríamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo el apóstol Pablo y Bernabé en desacuerdo, en separación, en división, ¿por qué no decirlo? Sí, claro que sí. Porque ninguno de ellos tampoco, no eran seres humanos perfectos. Porque ninguno de ellos estaban exentos de equivocarse, al igual que no lo estamos nosotros. Porque eran seres humanos tan de carne y hueso que también se equivocaban, cometían errores y fallaban. Y a veces nosotros esperamos encontrar perfección en las personas. Y las expectativas son altas, sobre todo cuando hablamos de una iglesia. ¿Cierto? Mucho nos pasa. Pero estos hombres estaban, obviamente, llenos de humanidad, al igual que nosotros, y tendían a equivocarse. Y mira lo que dice.
Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajé por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Bueno, Pablo y Bernabé cumplen su segundo viaje misionero, pero separados. Cada quien eligió a su compañero de fórmula y se fueron por separado e hicieron el viaje. Pero Bernabé tenía la intencionalidad de darle la segunda oportunidad a Juan Marcos, o a Juan o a Marcos, como usted le quiera llamar. Él sabía que este hombre iba a ser de bendición para su viaje, que este hombre una vez había fallado, pero que eso no lo demeritaba para darle una segunda oportunidad, para que Dios lo levantara, para que Dios mostrara una vez más su misericordia en él, para que Dios lo usara y fuera de bendición. Porque mire lo que el mismo apóstol Pablo iba a decir años más tarde. Mira el resultado. Y más adelante dice, sigue el relato: cuando mi motivación tiene la correcta intención, el resultado siempre va a ser el mejor. Fíjese bien, cuando mi motivación tiene siempre la correcta intención, el resultado va a ser el mejor. Y aquí lo vemos reflejado. Y dice versículos más adelante: años más tarde, cuando el apóstol Pablo estaba sufriendo persecución y cárcel, le hace esta petición al mismo Bernabé y le dice: trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Incluso hay unas versiones que dicen: me será de mucha bendición, me será de mucha bendición en mi ministerio. Pablo está hablando del mismo Juan Marcos que hacía años había dicho: no, ¿por qué? Yo no lo quiero llevar, nos falló una vez, yo no me lo llevo. Yo ya no doy un 5 por Juan, yo ya no doy un 5 por José, yo ya no doy un 5 por Rosita, yo ya no doy un 5 por María. Yo ya no, yo como ser humano no, pero Dios lo da todo por ti. Y Dios estaba diciendo: sí, y va a ser de bendición. Y Pablo lo va a ver, y él mismo va a testificar de ello. Entonces la intención de Bernabé había sido correcta. Había sido correcta. Y obviamente el tercer personaje y el ícono y la razón por la cual nosotros estamos aquí en esta tarde es Jesucristo. Jesús es nuestro superhéroe. Jesús es por sobre todas las cosas nuestro verdadero superhéroe. Y ese superhéroe que sirve de manera consistente. ¿Sabe qué significa consistencia? Consistencia significa nunca rendirse, ser perseverante. Consistencia significa ir de menos a más, ir hacia adelante, no rendirte. No rendirte aunque las circunstancias sean las más difíciles. Jesucristo se despojó a sí mismo. Mira lo que dice más adelante en la Escritura. Tenga la misma actitud. El mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses, hace este señalamiento. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Wow, el ser igual a Dios, considerar algo a lo cual aferrarse. Y nosotros nos aferramos tan fácilmente a un apellido, a una familia. Es que yo soy de los del pueblo de... ¿Cómo era? Teocotitlán. Yo vengo del norte, dicen muchos. Yo no soy del sur.
yo soy fulanito de tal. Mi apellido es Casarreal de las Alturas. Nos aferramos fácilmente. ¿A quiénes somos? ¿A de dónde venimos? Es que mire, todos los bienes que yo tengo y he adquirido a lo largo de los años, con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo. Nos aferramos a cosas banales, a cosas que ahora son y mañana dejan de ser. Y Jesucristo nos da el mayor ejemplo de amor, de servicio, de entrega. Y continúa el relato y dice, en cambio renunció a su privilegio divino, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. En cambio eso hizo Jesucristo, renunció a sus privilegios para venir a rescatarnos, para venir a darlo todo por este pueblo que no se merecía nada. Nosotros en nuestra naturaleza, nuestra propia naturaleza humana, traemos ese chip que se nos ha sido instalado por Dios, pero que muchas veces olvidamos, y ese chip de servir. Y no me lo va a negar porque nosotros todos aquí, de alguna forma somos servidores unos de otros. Y servimos en diferentes áreas, en diferentes magnitudes. Una madre es un ejemplo vivo de una servidora. Una madre sirve con entrega, bueno, la mayoría, ¿no? Hay algunas que lastimosamente declinan de esa labor, pero la mayoría mostramos el servicio a nuestros hijos de manera incondicional. Servimos en la casa, servimos a nuestro esposo, servimos en la iglesia, servimos en la comunidad, en el trabajo. ¿Sí? Por eso les decía, las mujeres somos perfectas. ¿No es cierto? No soy feminista, soy neutral. Estoy 100% de acuerdo en que los derechos de las mujeres deben de ser respetados, pero tampoco creo en que debemos de sobrepasar nuestra cabeza. Lo aclaro. Pero les decía que todos traemos esa naturaleza. El hombre de por sí tiene instalada la naturaleza de servicio también a su hogar, a su familia, a su casa, protector de su casa, proveedor de su casa, sirve en su casa. El trabajo nos lo demuestra. Crecemos y tenemos ya en la mente el hecho de que vamos, la mayoría, si no me lo van a negar, es a buscar un trabajo, a buscar un empleo. Hay un menor porcentaje que deciden trabajar para ellos mismos y no trabajar para nadie más. No estoy diciendo que ninguna de las dos cosas sea mala o buena, simplemente estoy poniendo el ejemplo de que tenemos instalado en nosotros esas capacidades, esas habilidades de ser servidores por naturaleza, pero que se nos pierden, se nos trastornan, se nos nubla la vista, se nos llena de obstáculos que muchas veces dejamos que sean más grandes que el objetivo que queremos perseguir. Y entonces declinamos en nuestra tarea y pasan los años y nos cansamos y decimos, estoy cansada de siempre ser yo, la que hace, qué sé yo, la mayor parte de tareas en el hogar. Estoy cansado de ser yo el que siempre busca decir lo siento en la relación. Estoy cansada como madre de dar lo mejor a mis hijos y mis hijos son nada más que una bola de malagradecidos. O viceversa, estoy cansado de ser el hijo perfecto y nunca satisfacer a mis padres y de y de siempre buscar la forma de hacer lo mejor, pero nunca recibir palabras afirmativas. O estoy cansada de este jefe o de esta persona que es mi superior, que siempre me exige más y cada vez más. Ya me cansé y por eso busco otro trabajo. O ya me cansé
tener que perdonar siempre a esta persona que me hace la vida imposible. Ya no quiero más, me voy. O estoy cansada de que siempre llego a un lugar y nunca me saludan como yo quisiera que me saludaran, que me sonrían, que me abracen. Y nos cansamos, entonces nos vamos llenando de cosas que hacen que esa capacidad nata de servicio vaya menguando. Pero mire, Jesucristo en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y continúa. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz. Como morían, ¿quiénes? Como morían los criminales. Imagínense, si poniendo el ejemplo de Esteban, que había muerto, apedreado. ¿Cuánto más nosotros pensamos en Jesucristo? La razón de nuestra de estar acá, el Dios en el que creemos, habiendo venido aquí a la tierra y despojarse de sí mismo y renunciar a todo. ¿No deberíamos nosotros recapacitar un poquito en nuestros caminos? ¿No deberíamos nosotros recapacitar en que estamos acá y hemos sido puestos acá con una misión? Y sé que hay una frase muy conocida, que la mayoría de ustedes tienen que haberla escuchado ya, que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Sabe por qué? Es porque cuando nosotros nos llenamos de egocentrismo, de nuestro propio ser, esperamos que todos los demás hagan todo por nosotros, pero nosotros no queremos hacer nada. O pensamos que nosotros seríamos mucho mejor haciendo las cosas, así que mejor no las hacemos y dejamos a otros que las hagan porque no estamos de acuerdo en la forma en que los hacen, porque somos superiores. Pero Jesucristo nos mostró la máxima expresión de humildad y de despojo allí en la cruz. Nos mostró su consistencia, nos mostró que vino aquí a cumplir un propósito y no se echó para atrás. Y no renunció a eso, sino por lo contrario, fue fiel hasta la muerte. Un héroe de servicio presenta estas características. Es apasionado, es intencional y es consistente. Cuando les ponía el ejemplo de estos hombres, de los llamados topos, se los ponía con un propósito. Estos hombres se capacitan, a pesar de que nacieron como alguien, como un grupo así de manera espontánea. A través de los años se han ido estructurando de una forma muy disciplinada y tienen capacitaciones. Cada domingo se reúnen y entrenan horas exhaustivas y tienen regímenes también de ejercicio. Eso es ser intencional, eso es ser apasionado, porque no espero recompensa. Eso es ser consistente, porque voy de menos a más, porque camino la milla extra, porque no se lo merecen, pero ¿saben qué? Yo tampoco me merezco nada. Nada. Ni usted ni yo nos merecemos nada. Sin embargo, lo tenemos todo, lo recibimos todo del que lo dio todo por nosotros. Esta tarde, nuestra intención es despertar en usted, hacer ese cuestionamiento en su mente. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría conmigo? ¿Qué pasaría con mi vida si yo comienzo a ser intencional en lo que hago? Si yo comienzo a tomar decisiones acertadas, correctas, más allá de mis propias opiniones, más allá de mis deseos, más allá de que estoy cansado de
esta misma gente. Estoy cansada de su forma de actuar. Siempre lo mismo, decimos. Siempre las mismas cosas. Pero ¿qué pasaría si yo comienzo a ejercitarme y a ser intencional en lo que hago? A ponerle pasión, a ponerle amor. Yo creo que veríamos cambios pequeños empezando en nuestra propia casa. Porque ustedes saben que el primer ministerio que Dios nos ha dado es nuestra casa, ¿sí? Y luego, en el lugar donde Dios nos ha traído, que es esta iglesia, este lugar al que usted frecuenta y concurre, Dios lo ha traído con un propósito. No se conforme en quedarse ahí sentado. Levántese. Levántese porque el que lo ha llamado es el que tiene el poder para capacitarlo. El que lo ha llamado es el que tiene el poder para transformar su vida y la vida de los que le rodean. Levántese porque el que lo ha llamado no se quedó en la cruz, sino que resucitó. Un héroe de servicio se demuestra por lo que dice. No se demuestra por lo que dice, perdón. Se demuestra por lo que hace. Y eso es lo que estos hombres han hecho. Han accionado. No se han quedado pasivos. No se han quedado de manera pasiva sentados. Se han levantado y han tomado una decisión. Y a veces nosotros pensamos, pero ¿yo qué puedo hacer? Yo no soy muy bueno en... Usted y yo somos buenos en algo. En algo tiene que ser bueno. Y si aunque sea en sonreír usted es bueno para el ministerio. Porque usted tiene esa capacidad de mostrarle una sonrisa a una persona que quizás está pasando un momento difícil. Si usted es bueno dando un abrazo, usted es bueno en el ministerio, usted es un servidor. Dé un abrazo de manera intencional. Dé una sonrisa de manera intencional. Miren, yo me quedo asustada de ver cuánta gente, pero cuánta gente en este país y en este estado sufre de depresiones. Y usted no sabe si un día con un abrazo que le dé a alguien le va a cambiar el pensamiento de quizás hasta quererse quitar la vida. Usted no sabe si con servirle una taza de café caliente a su esposo le va a transformar ese pensamiento de resentimiento, de no sentirse valorado, de no sentirse apreciado. Usted no sabe si, hijo, mostrándole a tu mamá un poquito de afecto y diciéndole, ¿cómo ha estado tu día? ¿Cómo estuvo tu día ahora? Usted no sabe si eso va a ser un cambio en esa relación. Sirvamos para bien a los de nuestra propia casa primero y luego a nuestra iglesia. Seamos intencionales, tengamos propósitos, no vivamos como zombies, como sin propósito. No vengamos de forma nada más automática. Siempre me gusta poner este ejemplo y lo seguiré poniendo el resto de mi vida. Escuchaba siempre a un pastor que decía, cada domingo ya está el pantalón y los zapatos acomodados ahí, y dice, ya, y uno se mete y se pone, y ya los zapatos ya sabe para dónde lo llevan. Vamos a la iglesia. No. La decisión de servir me lleva más al carácter de Cristo. Y yo quiero en esta tarde hacerte un reto. Yo quiero hacerte un reto en esta tarde. Yo quiero invitarte a que tomes la decisión de servir, de involucrarte. Si eres parte de este ministerio, involúcrate, haz algo, sirve en algo. No importa el área donde tú decidas, no importa. No hay forma grande o forma pequeña de servir. No es por lo que haces. Yo no estoy aquí porque yo sea mejor que nadie. Yo estoy aquí porque Dios me ha dado dones y una capacidad
la cual estoy poniendo a su disposición. Tú a lo mejor tienes una capacidad increíble para servir en la alabanza. Tú a lo mejor tienes una capacidad increíble para relacionarte con las personas y hacer una llamada telefónica. Tú a lo mejor tienes una capacidad increíble para orar por las personas. Capacidades, dones diferentes al servicio de Dios, a la disposición del servicio de Dios. Y ya para terminar, porque sé que el tiempo avanza, aquí está esta tarjeta. Vamos a ser concretos en nuestras acciones, vamos a ser específicos, vamos a tomar decisiones. Esta tarjeta dice, yo quiero servir en Iglesia Vida. Yo quiero servir y nada más, ahí está en la pantalla, los requisitos que necesitas es llenar tu información, tu nombre, tu número de contacto y acá en qué ministerio estás interesado en servir. Déjeme decirle así brevemente que en la iglesia hay grupos. Tenemos el grupo de Iglesia Vida Volviendo a la Palabra, que es el que se reúne los días miércoles. Los días miércoles a las 7 de la noche. Es un grupo de gente interesada en que tú crezcas de manera espiritual a través del conocimiento de la palabra de Dios. Vas a encontrar herramientas que te van a ayudar a hacer una defensa de tu fe, a ser un cristiano más sólido, más maduro, con conocimiento de la Escritura. Y te puedes involucrar en varios subgrupos dentro de este mismo grupo. El líder de este grupo es Carlos González. Al final de la mesa, al final del servicio, van a encontrar mesas donde ustedes pueden abocarse y decir, yo quiero servir, yo quiero involucrarme en este grupo. Y voy a ser específico y me voy a anotar. También está el grupo de Matrimonio Feliz, liderado por Claudia y Uriel Orona. Este grupo está enfocado en darte herramientas que van a ayudar a que tu relación de matrimonio o de pareja mejore y que tú seas luz en tu casa y, ¿por qué no?, en tu comunidad, porque esto es un impacto como un efecto de dominó. Está el grupo de Ujieres, que se encarga de toda la logística de la iglesia, de dar la bienvenida a las personas, de organizar y estructurar que el servicio se lleve a cabo de la mejor forma. Rosy y Rafael son los líderes de este grupo. Y también ellos tienen el propósito y el objetivo de que tú formes lazos fuertes en el crecimiento en Dios y en la armonía con los hermanos. El grupo de jóvenes está liderado por Alba y James Cabrera. Ellos están enfocados en ayudarle. Es una tarea pero tan importante. Nuestros jóvenes necesitan tanto, pero tanto, gente que se levante y que quiera motivarlos a hacer algo, que quiera motivarlos y que se saquen de su mente lo que el mundo les quiere implantar, que no valen, que no son, que no sirven. Necesitamos esa gente que se levante y diga, yo quiero hacer algo por mis jóvenes. Si tú eres de esas personas, y sobre todo si tú creciste en este país también, dominas bien el inglés, yo te motivo, te invito, involúcrate. Nuestros jóvenes van a formar primero conocimiento en la Escritura y lazos de amistad entre ellos, lo necesitan. Está el grupo de conexiones que está conectando siempre a la gente entre sí misma, a la iglesia entre sí misma y a la iglesia con la comunidad, allá afuera, sirviendo. Involúcrate, acércate. Aquí tenemos a Lesme como líder también de conexiones. Acércase, levántese e involúcrese. Tenemos necesidad en el área de servicio para cuidar niños también. Y la alabanza, por supuesto, también se necesitan músicos, gente que quiera alabar a Dios, que no quiera ser una superestrella, sino que quiera alabar a Dios, que tenga la capacidad, el conocimiento, preferiblemente base musical, y que quiera también aprender un poco más y crecer. Acérquense a su líder de grupo, Mario, si quieren involucrarse. Así que yo les dejo con esta invitación, iglesia. Despójese de sí mismo, deje de pensar en su propio yo y sirva a los demás. Sírvale a su iglesia, sírvale a su comunidad,
Allá atrás también en las mesas van a encontrar el Life Community Service, donde van a encontrar información de cómo usted puede involucrarse directamente en el servicio comunitario. ¿Quiere servir? ¿Quiere ser de bendición para su comunidad? ¿Quiere crear un impacto en este lugar que tanto necesita de Cristo? Comience con poco. A veces esperamos ir a predicar a las naciones y no queremos hacer nuestro trabajo aquí, en nuestra propia localidad. Así que, iglesia, pueden ponerse de pie. Yo voy a orar por ustedes y les dejo este reto y esta invitación. Acérquense, sirvan, involúcrense en los diferentes grupos y ya, seamos intencionales y que nuestras acciones reflejen lo que dicen nuestras palabras. Amén. Así que vamos a orar y con esto quedamos despedidos y pueden acercarse ahí al final van a encontrar las mesas donde cada líder de grupo les va a ayudar a llenar una tarjeta para el que esté interesado. Amén. La recompensa viene de lo alto. Padre, gracias te damos en esta tarde, gracias por tu infinita misericordia, gracias por permitirnos, Señor, estar aquí una vez más, permitirnos, Señor, reconocer tu palabra, Padre, como el centro, Señor, de guía de nuestra vida, Dios. Si nosotros, Padre, creemos en tu palabra, ayúdanos a ser obedientes a ella. Ayúdanos, Señor, a levantarnos, a dejar la pereza, a dejar la indiferencia, a dejar, Señor, nuestra propia opinión y permitirte, Señor, que nos uses como ese instrumento que tú quieres que seamos, Dios. Ayúdanos, Señor, a transformar nuestras vidas, primero, Dios, a tocar la vida de las personas más cercanas a nosotros, a tocar las vidas, Padre, de una manera indirecta, Señor, a través de otras personas, Dios. Toca esta iglesia, toca este pueblo y permíteles encontrar, Señor, el desarrollo de esos dones que tú has puesto en ellos y que muchas veces están escondidos, están ahí, Señor, enterrados. Padre, te lo pedimos, levántanos con el poder del Espíritu Santo, Dios, que es el único que nos empodera, que nos lleva, Señor, más allá de lo que nosotros mismos podemos creer. Padre, lleva a este pueblo en bien y que puedan tener una semana de bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.